Buenos días a todos. Muchas gracias por su asistencia. En nombre de la Junta Directiva de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá, ASOCUPA, les damos la bienvenida al webinar del día de hoy. Un cordial saludo a todos los socios y al público en general. Hoy tenemos el honor de contar con un excelente expositor, el licenciado David Antonio Colorado, quien nos compartirá el tema Impacto psicológico de la trata de personas desde un enfoque jurídico forense. Gracias, licenciado, por aceptar nuestra invitación. Nos honra tenerlo el día de hoy con nosotros. También nos acompañará la licenciada Lourdes Solís, quien es miembro de ASOCUPA y también forma parte del Comité de Capacitaciones de ASOCUPA, quien moderará este webinar. Te cedo la palabra, Lourdes, para que presentes a nuestro conferencista y muchísimas gracias también por el apoyo. Buenos días, una vez más le damos la más cordial bienvenida a este webinar. Sabemos que la trata de personas es un delito que vulnera gravemente los derechos humanos y genera profundas consecuencias físicas, sociales, psicológicas en las víctimas. Por ello, resulta fundamental analizar este fenómeno desde una perspectiva interdisciplinaria que integre el derecho y la psicología forense. Para abordar este importante tema, contamos con la participación una vez más del licenciado David Antonio Colorado. El licenciado tiene una maestría psicológica, jurídica y forense, una especialización en psicología forense, en docencia superior y una licenciatura en psicología general. Es perito de la sección de salud mental forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forense, con experiencia en coordinación y evaluación oficial de casos de tratas de personas, asistencia a juicios orales. Ocupa el cargo de coordinador nacional de la Unidad de Psicología Forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Sus áreas de interés son la docencia y la investigación. Es catedrático del programa de maestría de Psicología Jurídica y Forense de la Universidad de Panamá y otras importantes universidades del país. Algunos gremios al que pertenece: es representante asesor técnico del Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forense ante la Comisión Nacional contra la Trata de Personas, Unidad de Identificación y Atención de Víctimas de Tratas de Personas, miembro de la Asociación Panameña de Psicología y de la Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídica y Forense. Sin más preámbulo, le damos la bienvenida y dejamos con ustedes al licenciado David Colorado. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias por esa presentación. Quiero dar las gracias a Socupa por esta invitación que nos han hecho a poder compartir algunas ideas con respecto a este tema, como ya se ha mencionado, de vital importancia y relevante también, toda vez que la trata de personas es un fenómeno que cambia, que va mutando en la medida que transcurre el tiempo. Las organizaciones criminales también pues van estudiando las diversas modalidades, cómo van a ejercer la actividad delictiva, y por supuesto Panamá se ha convertido en los últimos años en un foco de atención para estas organizaciones criminales. Con este webinar, con esta participación, sin duda, logramos no solamente capacitar, sino también el poder prevenir desde el conocimiento aquel delito de trata, toda vez que como sociedad, como profesionales y de manera integral nos corresponde esa tarea preventiva, como también el tema de la sensibilización sobre este flagelo. A través de los años, en cuanto a la evaluación de víctimas de trata de personas, como ocurre dentro de la unidad de psicología forense, nos ha correspondido el poder abordar directamente a las víctimas del delito que han sido sujetas de investigaciones judiciales, lo cual, pues, por supuesto, nos da cierta pertinencia al hablar acerca del impacto psicológico que el delito de trata pueda tener en las víctimas del delito. Dicho sea de paso, cada persona es individual y, por supuesto,
Cada persona tendrá una respuesta frente a la vivencia de tipo traumáticas que pudiera generarse producto de este tipo de violencia, pues que tiene diferentes connotaciones, como vamos a ver a continuación durante esta exposición. Adelante. Bueno, lo primero que debemos de ¿Puede ver la señalar... presentación? Sí, adelante, por favor. ¿Puede ver ahí la presentación? Sí, la puedo ver. Sí, la puedo ver. Puede pasarla, por favor. En esta imagen que se dio en septiembre del año pasado, muy representativa, pero que a la vez nos alerta sobre nuestras poblaciones más vulnerables en el país y que de una u otra manera son objeto de este tipo de actividad delictiva. Mi diario, el 13 de septiembre del 2025, publicó su titular Joven Nove, explotada, abandonada en plena ciudad. Y esta imagen la he colocado como una representación de condiciones que vamos a ver que se cumplen en las víctimas de trata, en su gran mayoría. Son personas con condiciones de vulnerabilidad, son personas que cumplen ciertos parámetros que pudiesen estar relacionados como víctimas ideales para ser objeto del delito de trata. Entonces, la actividad delictiva en el delito de trata, pues no escapa a los diferentes estratos sociales de nuestro país, desde las poblaciones originarias hasta personas de otros estratos socioeconómicos en el país pudieran ser objeto de esta forma de victimización que de una u otra forma va a impactar no solamente en la vida o en el estilo de vida, sino también en los intereses futuros y de alguna forma, como vamos a plantear, va a mermar las posibilidades de desarrollo de las víctimas. Adelante. Para comprender un poco sobre la trata de personas, estamos hablando de que es un delito que vulnera derechos fundamentales de las personas. Ha sido catalogado como un delito de lesa humanidad, porque no solamente está pues, el derecho a la vida, muchas personas han perdido la vida como víctima de trata de personas, sino que se ha visto lesionada la salud mental o psíquica, como también múltiples derechos que son inherentes al hombre, como por ejemplo derecho a la salud, derecho a gozar de una vida plena y libre de violencia, derecho a la movilidad, derecho a la alimentación y a múltiples condiciones que las víctimas de trata son expuestas y donde sus derechos son vulnerados. Y es que las organizaciones criminales que operan no solamente lo hacen a manera interna, sino que este es un delito transnacional, lo cual indica de que pudiese haber grupos organizados a nivel interno del país, como también ciertos grupos que se organizan con nexos internacionales desde donde se operan las actividades criminológicas y desde donde estas organizaciones captan personas, reclutan personas que cumplen ciertos parámetros para la victimización. De manera que siendo un tipo de actividad delictiva transnacional, hace que este tipo de delitos sean delitos complejos, de alta complejidad, no solamente por las redes criminales, sino también por los medios que utilizan para poder acceder a aquellas víctimas de trata de personas. También se ha estudiado de que las víctimas de trata para los tratantes es un negocio lucrativo, similar al negocio de la droga o el lavado de activos. La trata de personas, por supuesto, va a conllevar
intereses económicos donde los tratantes se van a beneficiar sin duda de la victimización o del dolor ajeno. Las víctimas de trata de personas, en su mayoría, tal como se ha estudiado y la experiencia forense o la experiencia pericial también así nos lo indica, de que estas son mujeres, niñas, niños, adolescentes y personas en situación de vulnerabilidad. Es decir, de que en su gran mayoría encontramos que estas víctimas van a tener una característica, y es que por su condición de vulnerabilidad o por su género son objeto de este tipo de actividad delictiva. Las estadísticas indican de que las mujeres, los niños y las niñas son el objeto blanco de esta actividad delictiva. También otro aspecto que se observa en este tipo de actividad es que persisten patrones socioculturales que ejercen discriminación en sus diversas manifestaciones. Es una forma de discriminación con respecto a aquellas condiciones que presentan las víctimas de trata de personas. Los tratantes aprovechan relaciones desiguales de poder, poder para, sobre, generando control sobre la víctima. Uno de los elementos claves en el estudio de la trata de personas sería la dinámica en el ejercicio de la violencia. Entendemos de que las víctimas de trata son víctimas de una forma de violencia, donde el control, donde la jerarquía de poder, donde la coerción y la amenaza han sido puestas en marcha con el fin de someter a las víctimas, someter la voluntad de estas víctimas y, por supuesto, por decirlo de una forma amplia, deshumanizarlas, convirtiéndolas en objetos lucrativos, donde los victimarios, por supuesto, van a sacar provecho de cada una de estas víctimas de trata de personas. Las pericias psicológicas, como un enfoque pues, jurídico dentro del sistema penal, reportan diversas formas de daño, no solamente traumas complejos, hasta daños a la personalidad de las víctimas sobrevivientes. No podemos estimar, no pudiéramos estimar los daños que sufren las personas víctimas de trata de personas, solamente con ponderar que si, por ejemplo, un niño o una niña ha sido víctima de trata de personas con fines de explotación sexual, de una u otra forma se ha interrumpido ese desarrollo normal, natural que debe darse en un ser humano. Y esa interrupción traumática va a conllevar en las siguientes etapas del desarrollo déficit en el desarrollo como tal. Entonces, a pesar de que yo pueda evaluar a una víctima de trata de personas en el momento, no cabe duda que de forma prospectiva habrán ciertos daños que no logran ser cuantificados al pensar de que estas víctimas de una u otra manera se va a ver interrumpido ese ciclo normal del desarrollo. Las víctimas de trata de personas las secuelas psicológicas va a trastornar en esencia lo que es la persona. Van a haber cambios recurrentes en los estilos de vida, en los intereses, en aquellos elementos que son propios de cualquier ser humano. La trata de personas en el país, podemos hacer un breve recuento de algunas noticias de los periódicos donde se hace alusión al tema de la trata de personas. Por ejemplo, en septiembre 25 se publicó, ordenan detención provisional a 2 hombres por el delito de trata de personas, nota de prensa. Para agosto de 2025, 3 aprehendidos por trata de personas en Operación Libertad. En febrero 24 ordenan detención a una mujer por trata de personas. Confirman detención de 3 extranjeros por trata de personas. Diciembre 27 ordenan detención a 3 extranjeros de trata de personas en modalidad laboral. Diciembre 2023.
Entonces lo que observamos, lo que estamos observando es de que es muy probable de que el delito de trata de personas, que siempre se ha dado, claro, logra a través de los medios actuales, los medios digitales de comunicación, las redes sociales, el conocimiento que tenga la sociedad sobre la trata de personas, de una u otra forma logran ser detectados estas actividades criminales y por supuesto se hacen más visibles a través de los medios de comunicación cuando se da entonces un delito de trata de personas. Es muy cierto de que el abordar pericialmente a las víctimas de trata de personas o atender esta forma de victimización debe llevarnos también a poder tener un panorama amplio, general acerca de aquellos recursos históricos donde de alguna u otra forma se han planteado instrumentos jurídicos a nivel internacional y que de una u otra forma sirven de plataforma para la legislación actual vigente a nivel interno, quienes desarrollan, por supuesto, a partir de estos tratados y convenios internacionales, las normas y leyes para poder perseguir el delito de trata de personas y, por supuesto, por ahí mismo la actividad pericial que desarrollamos los peritos dentro de la unidad de psicología forense a nivel nacional. Aquí, por ejemplo, les he colocado una lista de diferentes instrumentos históricos, algunos de ellos, que son de una u otra forma, pues el recuento de cómo ha venido evolucionando la normativa de carácter internacional para abordar el delito de trata de personas, como el Acuerdo Internacional para la Supresión del Tráfico de Blancas en el 1904, Convención Interamericana de la Represión de la Trata de Mujeres y Niños, 1921, Convención sobre la Esclavitud, 1926, 1949, Convención Internacional para la Represión de la Trata de Personas y la Explotación de la Prostitución Ajena, 1956, Convenio Complementario sobre la Abolición de la Esclavitud, Comercio de Esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud, 1957, Convenio de la OIT 105 sobre Convenio sobre la abolición del trabajo forzado, Convenio Internacional sobre la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, la CEDAW, un documento muy importante que data del 79, en el 84, Convenio contra la tortura y tratamientos crueles, inhumanos y degradantes, y sucesivamente llegamos al 2000 con el Convenio de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, protocolo para prevenir y reprimir y sancionar la trata de mujeres y niños. Claro está de que esta normativa de carácter internacional es coadyuvante, referente al organismo persecutor del delito sobre esta base jurídica. Entonces se ofician, por supuesto, las comisiones para poder entonces proceder a la evaluación de víctimas de trata de personas. Con los protocolos para prevenir y reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niñas, también conocido como Protocolo de Palermo. Este protocolo es una base importante para las leyes panameñas también, y también el protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, que complementan la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional. En Panamá, la ley 23 del 7 de julio del 2004, por la cual se aprueba la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el protocolo para prevenir y sancionar la trata de personas. Es decir, de que Panamá adopta esta normativa internacional como el protocolo de Palermo, para como pues una convención, como parte del bloque de la constitucionalidad, donde Panamá, por supuesto, se suscribe.
Yéndonos al artículo 3 del protocolo de Palermo, y esto para poder definir entonces de qué estamos hablando cuando abordamos el tema de trata de personas, desde el punto de vista de lo que señala el protocolo, debemos entender lo siguiente. Dice en el artículo 3, para los fines del presente protocolo, por trata de personas se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder, o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos, beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. Esa explotación incluirá como mínimo la explotación de la prostitución ajena u otra forma de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. Bien, cuando nosotros vemos esta definición que hace el protocolo de Palermo, por supuesto, es una definición bien amplia acerca de las diferentes formas como se lleva a cabo entonces la trata de personas. Quiero comentarles de que en Panamá, en diciembre del 2024, aprobó la ley 458 que reforma la ley 79 del 2011 sobre trata de personas. Y este ha sido un gran avance en materia jurídica nacional, toda vez que esta ley en la actualidad sirve de base para la persecución del delito de trata de personas. Y no solamente eso, les comparto de que las bondades de esta ley contiene algunos elementos de reparación para las víctimas del delito, como también la objetivación de la necesidad de la pericia de trata de personas con el fin entonces de coadyuvar a la investigación del delito de trata de personas. Esta ley, esta nueva normativa se adapta al protocolo de Palermo para la prevención, para la represión, para la sanción de trata, y fue promulgada un esfuerzo por la lucha contra la trata de personas a través de quienes impulsaron la ley 458, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses también fue consultado con respecto a algunos elementos conceptuales que atañen a la salud mental forense, y la unidad de psicología forense tuvo a bien el poder compartir ciertos elementos técnicos, científicos, conceptuales relacionados con la salud mental que fueron incluidos finalmente en el protocolo de la ley 458, de tal forma que a nivel interinstitucional la norma penal es el instrumento a través del cual entonces podemos hoy por hoy realizar estas actuaciones periciales en el abordaje y la lucha contra la trata de personas. En esta ley se habla acerca del daño psíquico, y es que cuando estamos hablando de las consecuencias psicológicas de la victimización por trata de personas, necesariamente tendríamos que irnos al concepto de daño psíquico. ¿Por qué es eso? Las víctimas de trata de personas en su gran mayoría van a tener consecuencias a nivel del psiquismo, consecuencias a nivel de lesiones psicológicas, entendiendo estas como alteraciones psicológicas fluctuantes o no permanentes. Puede retrocederla, por favor. Entendiendo lesiones psicológicas como aquellas condiciones de alteraciones, como también secuelas emocionales, entendiendo las mismas como la estabilidad de una lesión, es decir, el resultante final de aquella lesión. También la ley contempla otras formas de daño, como el daño al proyecto vital, y en el artículo 38 de esa ley se habla de la indemnización de la víctima también. Y un aspecto importante
que yo quiero resaltar en esta conferencia es que la ley contempla de forma muy amplia y muy bondadosa aquellos elementos o situaciones de vulnerabilidad que están presentes en su gran mayoría en las víctimas de trata de personas y contempla no solamente una vulnerabilidad previa, la cual debe ser estudiada en las pericias psicológicas, la vulnerabilidad generada durante el periodo de trata y la vulnerabilidad mantenida por el entorno social de manera indirecta. Es que no podemos desconocer de que los tratantes utilizan diferentes contextos coercitivos o entornos coercitivos para poder vulnerar la salud mental de una persona. A partir de ahí, por supuesto, tendríamos por supuesto, que señalar y en respuesta a la consulta, por supuesto, un tribunal de juicio cuando encuentra responsabilidad penal sobre tratantes, le corresponde entonces aquella indemnización derivada de la ley de trata de personas 458 que indica las condiciones de reparación de la víctima toda vez que se haya determinado, claro está, su condición de víctima dentro del proceso penal. Como peritos, somos brazos auxiliares a la Administración de Justicia y nuestra labor principal gira en torno a emitir informes periciales para poder visibilizar el daño que sufren estas víctimas, de tal manera que como un engranaje de toda, los medios probatorios que lleva a cabo la investigación judicial, las pericias psicológicas también van incluidas en este delito. Algunos elementos, puede darle clic por favor, algunos elementos dentro del delito de trata. Vamos a ver acá diferentes modalidades, ¿no? La ley habla de explotación de la prostitución ajena. Vamos a ver conceptualmente de qué trata cada uno de estos elementos. Acá implica obligar o inducir a una persona a realizar actos sexuales con fines comerciales donde otra persona se beneficia económicamente o de otra forma. Entonces, estamos hablando de que el delito de trata de personas va a incluir, claro está, aquellas actividades de comercialización de este tipo de víctimas y esta no se limita a la prostitución, sino que abarca la pornografía forzada, espectáculos sexuales y otros fines de abuso sexual con fines lucrativos. Gran cantidad de víctimas han sido captadas en otros entornos y han sido traídas al país con motivo de engaño, con el fin entonces de explotarlas sexualmente. Cuando la normativa habla acerca de esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, entonces se está refiriendo a una condición en la que una persona es trasladada como propiedad. Y es que también debemos de señalar de que la víctima de trata, o mejor dicho, el delito de trata de personas es comparado con la esclavitud moderna. En este sentido, la persona es trasladada como objeto, como propiedad sin libertad personal y es obligada a obedecer órdenes bajo amenazas y violencia. La persona víctima va por diferentes medios en el cual se ejerce esta violencia, va a ver mermada su capacidad de resistencia psicológica y por supuesto va a quedar a merced de los tratantes. Esto incluye la servidumbre por deuda, matrimonio forzado o la venta de personas. Adelante, por favor. Trabajo forzado o servicio forzado. Este concepto se refiere a la situación en la que una persona es obligada a trabajar
o prestar servicios bajo amenaza, coerción o sin posibilidad de abandonar libremente la actividad. La víctima, claro está, sometida bajo las amenazas, probablemente de hacer daño a su integridad física o hacer daño hacia los seres queridos o alguna forma de daño o amenazas continuas, constantes. Esta persona víctima va perdiendo esa posibilidad de abandonar libremente esa actividad. Puede incluir el trabajo doméstico, el trabajo agrícola, el trabajo industrial o la construcción, entre otros. La servidumbre sería el estado en que una persona está obligada a vivir y trabajar para otra bajo condiciones que niegan su libertad, generalmente por deudas impagables o dependencia de su empleador. A menudo los tratantes hacen ofrecimientos a las personas víctimas de una cantidad de dinero o por ejemplo, pagar boletos de avión, pagar hospedaje, pagar alimentación. Sin embargo, esto se convierte en una deuda impagable para la víctima, porque en la medida que es amenazada, entonces el tratante mantiene una relación aparentemente donde la víctima está obligada a hacer el pago y al no poder hacerlo, entonces es sometida a diferentes tipos de actividades de violencia, incluyendo vejámenes en su gran mayoría. Extracción de órganos y fluidos, según la ley, se entiende como la extracción ilícita de órganos, tejidos, fluidos humanos mediante coerción o engaño, sin el consentimiento informado de la persona para trasplante o comercio ilegal. Aquí el aspecto del consentimiento es un factor importante, a pesar de que muchas veces en el delito de trata de personas el consentimiento pudiese estar viciado, producto del ejercicio de la violencia o porque a veces las víctimas son sometidas a la ingesta de sustancias psicotrópicas que de una u otra forma van a viciar la voluntad o la capacidad de tomar decisiones o decidir sobre una u otra conducta. En este caso, pudiera darse entonces esta forma de trata como extracción de órganos y fluidos. Desde un punto de vista general, me gustaría mencionar brevemente que en este reporte global de trata de personas que hizo la UNODC en el 2024, se ponderan algunos datos que son relevantes e importantes que me gustaría poder mencionar y que trayendo esa información que se conoce de este reporte, podemos de una u otra forma observar cómo los datos son indicativos de cómo ha sido el movimiento de la trata de personas. También más adelante vamos a compartir algunas cifras de evaluaciones psicológicas periciales que han sido practicadas dentro de la unidad de psicología en la cual yo dirijo. Entonces, con el fin pues de ilustrar a los oyentes y participantes sobre cómo estamos realizando esta actividad. Este reporte de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito contiene varios capítulos. En el capítulo de Centroamérica y el Caribe, ellos destacan, páselo por favor, en este capítulo ellos destacan algunos datos importantes. Por ejemplo, ellos señalan de que el porcentaje de víctimas detectadas de trata con fines de explotación sexual en Centroamérica y el Caribe por grupo de edad y sexo durante el 2022 o más reciente, observemos que acá el 41% han sido mujeres, el 56% han sido niñas y un 3% niños. Y el porcentaje de víctimas detectadas de trata de personas con fines de trabajo forzado en América Central y el Caribe por grupo de edad, sexo en el 2022 más reciente, se observa que el 16% corresponde al sexo masculino, mientras que el 37% al femenino, 32%
niña y el 15% a niño. Ustedes observan con esta estadística que la explotación sexual en la mujer versus el varón tiene pues, una data significativa. Tanto la mujer como la niña son objeto, como habíamos señalado, de victimización criminal por trata de personas. Y en el ámbito de la explotación laboral, el 37% son mujeres. Aquí aparece niños, probablemente mendicidad ajena, 32%, y ocupan un sitio importante en estas estadísticas. Adelante. El porcentaje de víctimas detectadas en Centroamérica y el Caribe por forma de explotación durante el 2022 reciente, encontramos trata con fines de explotación sexual, el 62%, trata por trabajo forzado, el 22%, y trata con otros propósitos, el 16%. Acá este reporte pondera que la explotación sexual es la modalidad del delito de trata con mayor incidencia a nivel de Centroamérica y el Caribe. Adelante. Algunas cifras de fuentes periciales, una data tomada de experticia psicológica forense realizada en la Unidad de Psicología Forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forense. Me gustaría compartir con ustedes esta data que pues, ha sido tomada de la evaluación pericial de víctimas, adelante, donde podamos visibilizar, por ejemplo, que las víctimas atendidas en la unidad de psicología forense corresponden a diferentes nacionalidades. Acá, por ejemplo, se atendieron 17 víctimas de trata de personas, de las cuales 15 son víctimas de género femenino y 2 de género masculino. Las víctimas eran originarias de Venezuela, víctimas panameñas, de Colombia, de Brasil y de Sierra Leona. Acá el 88% corresponde al género femenino, mujeres adultas, niños, niñas y adolescentes de nacionalidad venezolana. Si esto lo tomamos como una muestra de una data, entonces estamos hablando que durante el septiembre, de enero a septiembre del 2025, dentro de la unidad de psicología, pues se llevaron a cabo pericias psicológicas donde la victimización de delito por trata de personas estuvo focalizada en su gran mayoría en víctimas mujeres y niñas, siendo de nacionalidad venezolana las víctimas que mayormente se encontraban dentro de esta data. Adelante, por favor. Con respecto a la modalidad de trata, encontramos que de un total de 17 víctimas, donde 15 son femeninas y 2 masculinos, la explotación sexual ocupa el primer lugar, el 41%, seguidamente el 53%, serían entonces, 53% explotación sexual y el 41% explotación laboral, y el 6%, entonces estamos hablando de víctimas de explotación laboral y sexual. Si hacemos una lectura somera de esta estadística, entonces la mayor modalidad de trata que se está presentando en Panamá sería víctima de trata de personas con fines de explotación sexual y laboral. Qué bueno, diría yo, desde el punto de vista y pensando en las víctimas, de que en la actualidad no recuerdo yo haber recibido ningún oficio de una víctima por extracción ilícita de órganos. Sin embargo, esto es contemplado dentro de la normativa y, por supuesto, siendo así, pensaríamos de que no escapamos nosotros a que en un lugar en Panamá se esté traficando con órganos con fines de explotación o fines con fines económicos o lucrativos por parte de aquellas personas tratantes. Adelante, por favor. De acuerdo a esa estadística, ahora por rango de edad, en cuanto a la distribución de víctimas de trata de personas,
Tenemos que de 5 a 8 años se atendieron 5 personas víctimas. De 15 a 23 años fueron 3 femeninas y 5 masculinos. De 23 a 24 a 35 años, 4 víctimas. Y de 37 a 45 años, 5 femeninas y 4 masculinos. Entonces, lo que tenemos ahí es de que las víctimas de trata de personas o de explotación sexual figuran entre las edades de 7 a 8 años y las víctimas entre 37 y 45 años corresponden a la mayor concentración de explotación sexual. Es decir, de que estas víctimas de trata de personas fueron mujeres entre las edades de 37 a 45, pero también y acá tendríamos que levantar una voz de alerta porque nuestros niños pudiesen estar en riesgo de este tipo de flagelo criminal que pudiese de una u otra manera alertarnos sobre la victimización infantil, sobre cualquier modalidad de trata de personas en nuestro país. Adelante, por favor. Muy bien. Cuando estamos hablando de víctimas de trata de personas y con un enfoque o las consecuencias de la victimización por trata, debemos entonces de conocer sobre el concepto de daño psíquico. Y por supuesto, este es un evento, es un hecho victimizante que provoca alteraciones o perturbaciones psicológicas en la persona víctima, alterando su interacción social. Note de que el concepto como tal habla de un evento o un hecho victimizante. Resulta de que en la persona víctima esta ha vivido un hecho, una experiencia potencialmente traumática, como diríamos, que de una u otra manera el vivenciar esta experiencia va a provocar en la persona alteraciones en la forma como se relaciona con los demás sujetos. Aquí estamos hablando probablemente de cambios en la personalidad de la persona víctima, originando alteraciones en las áreas afectiva, volitiva, ideatoria o en todas ellas, es decir, desencadenando algún grado de condición, trauma, patología que puede ser de carácter transitoria, lesión psíquica o permanente, llamada entonces secuela emocional. Cuando nosotros atendemos pericialmente víctimas de trata de personas, las hipótesis investigativas, una de ellas va a girar en torno a la evaluación del fenómeno de la trata, es decir, del hecho por el cual está siendo peritada, y por supuesto las diferentes variables de violencia directa, violencia indirecta, o el mero hecho de haber permanecido dentro de un entorno coercitivo o un entorno que va a vulnerar las condiciones propias como persona, porque no olvidemos de que el motivo por el cual los tratantes o las redes criminales captan personas para victimizarlas y probablemente de sus lugares de origen, de las comarcas, de lugares donde fueron captadas estas víctimas, ya sea de Venezuela, Colombia, Sierra Leona o cualquier otro lugar, y son transportadas o trasladadas a un contexto sociocultural diferente, donde su gran mayoría, algunas de las víctimas no hablan el idioma español, carecen de redes familiares de apoyo, carecen de posibilidades económicas para valerse por sí mismos, se les cuarta la comunicación con sus parientes o con sus personas allegadas, se les merma la capacidad de desarrollo en cuanto al proyecto de vida. Entonces, desde ese punto de vista, cuando hablamos acerca de víctimas de trata de personas, por supuesto de que estamos hablando de que estas personas que han sido trasladadas desde entornos desde sus lugares de origen y son sometidas precisamente a diferentes formas de victimización
de violencia, las consecuencias psicológicas van a ser diversas, porque en mi experiencia como psicólogo forense, no es lo mismo hablar de una víctima que ha sido captada y que ha sido trasladada a un entorno diferente al usual, a una víctima que ha vivido por largo tiempo, probablemente 10 años, 15 años o 20 años. Hemos tenido personas víctimas que han crecido dentro de entornos que han sido torturantes para ellas, pero que han normalizado las condiciones de violencia a las que han sido sometidas. Desde este punto de vista, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, a través de la Unidad de Psicología Forense, responde pericialmente a las solicitudes que hace la autoridad competente en la investigación pericial del delito de trata de personas. Y bueno, desde la Unidad de Psicología, nuestra labor está enfocada en poder determinar cuáles son esas consecuencias psicológicas de las víctimas sobrevivientes de trata de personas. Las víctimas de trata van a ser, en cuanto a las consecuencias, van a tener diferentes condiciones que, por supuesto, en su gran mayoría vamos a encontrar lo que nosotros denominamos el trauma psíquico en las víctimas, ya sea a manera de lesiones psicológicas o ya sea a manera de secuelas emocionales, toda vez que esa condición ha impactado a nivel psicológico las condiciones de esta víctima. Habíamos mencionado anteriormente de que las víctimas de trata son sometidas a torturas, no solamente físicas, sino también torturas psicológicas, como también entornos que son torturantes para la víctima. En cuanto a lesiones físicas, probablemente las víctimas hayan sido sometidas a asfixia, asfixia seca, condiciones de angustia, privación del sueño, entornos de tortura, iluminación, víctimas que están enclaustradas en espacios pequeños donde estas condiciones representan condiciones de coerción para esta víctima. Y es que el tratante precisamente lo que busca es cambiar las condiciones de vida de la víctima con el objetivo de someter la voluntad de las mismas a aquella voluntad de los tratantes, es decir, a la explotación en sus diversas formas. En cuanto a la victimización psicológica, acá podemos encontrar desde amenazas, desde producir a la víctima sufrimiento, desde el realizar algunas actividades y someter a la víctima a vergüenza, a culpa, o aquella sensación de pérdida de la esperanza cuando el victimario hace promesas, pero que por supuesto al final no cumple, donde juega con la voluntad de la persona, donde la persona víctima es amenazada para que permanezca dentro de la condición de victimización. Adelante, por favor. La víctima de trata de personas se le somete a cambios en las condiciones de vida. Por ejemplo, hemos estudiado de que hay privación del sueño, condiciones de higiene son cambiantes. Una víctima de trata de personas en los diversos traslados puede ser enclaustrada en espacios pequeños con o sin iluminación, donde hay insalubridad en algunos casos, donde la víctima es propensa a sufrir cualquier tipo de infección o condición que infecta la salud, y donde en su gran mayoría muchas de ellas van a presentar condiciones deplorables en cuanto a la salud física. También hemos hablado de los cambios culturales y adoctrinamiento o cambios en el marco de creencias, porque es que hay que decirlo, hay alguna forma de victimización que de una u otra manera parecen casi invisibles, porque la víctima no presenta lesiones físicas. Sin embargo, la víctima ha cambiado el esquema de creencias
Y este esquema de creencias se ha dado producto precisamente de haber sido adoctrinada, como lo que puede ocurrir en algunos casos de adoctrinamiento cuando hay sectas peligrosas que también están incluidas y donde los tratantes de una u otra forma ejercen este tipo de adoctrinamiento, logrando cambiar el marco conceptual y de creencias con respecto a la víctima, donde algunas veces el victimario es visto como el salvador o como el protagonista o como aquella persona de total confianza, pero lo que hay es simplemente un cambio de concepto, un cambio de cómo la víctima observa al victimario, y esto es efecto también de la trata. La movilización vigilada y bajo amenaza, que también va a provocar un sentimiento de inseguridad en la víctima. Adelante, por favor. Va a haber aquella ambivalencia entre seguridad y miedo, amenaza de daños personales a la familia, a las amistades, amansamiento de la voluntad, porque el fin último de la coerción, de la amenaza, de la violencia, es eso, es dejar que la víctima en cuanto a su voluntad sea amansada. Y es que la palabra suena pues bastante grotesca, ¿no? Pero es como quien amansa a un sujeto y que le quita esas posibilidades de autodefensa, tanto personal, física como psicológica, dejando entonces vacíos en el consentimiento de la víctima. Estos ambientes al que se somete la víctima son ambientes torturantes de iluminación, encierro e inseguridad. Adelante. Van a haber mecanismos de control e indefensión por parte de la víctima como una respuesta a la manipulación de la esperanza, el pago de la deuda. Y esto de manipulación de la esperanza es precisamente un concepto muy novedoso que se observa en las consecuencias de la víctima, donde el tratante le promete libertad, donde el tratante le promete que, por ejemplo, va a permitir que esa víctima se comunique con su familia, pero lo único que hace es manipular esa esperanza mientras todavía se mantenga la deuda de esa víctima. Va a menudo generar emociones secundarias, vergüenza, culpa, va a desencadenar relaciones ambivalentes con el agresor víctima. Muchas veces no logramos entender la magnitud de los daños que presentan algunas víctimas cuando encontramos esas relaciones ambivalentes donde por un lado la víctima protege al agresor, pero por otro lado se culpa de haber vivido una condición de victimización y ser una víctima sobreviviente de un flagelo o de una actividad criminal. Claro está de que los servicios periciales y los servicios forenses o el abordaje psicológico forense frente a este tipo de víctimas representa no solamente desafíos, sino también oportunidades para el área o la ciencia de la psicología forense. No solamente porque hoy por hoy esta victimización es entendida a través de equipos interdisciplinarios, también dentro de lo que son las evaluaciones periciales, nos lleva a pensar y a materializar formas de evaluación, por ejemplo, evaluación con enfoque traumático, es decir, realizar evaluaciones con enfoque del trauma para explicar comportamiento de falta de colaboración, retracción que suele ser puede ser malentendido o a interpretarse inadecuadamente por falta de conocer o por el investigador judicial, incluso por un tribunal, cuando, por ejemplo, la víctima se retracta del hecho que ha denunciado, pero esa retractación es muchas veces producto del trauma psicológico. También evaluaciones forenses, cómo superar la victimización procesal. A menudo las investigaciones se centran
en declaraciones múltiples de la víctima. A menudo hay lenguaje discriminatorio cuando la investigación de la víctima debe de quitarse del foco de atención y la investigación debe de centrarse en el victimario más que en la víctima. La víctima rinde todas las entrevistas habidas y por haber. Sin embargo, el victimario se quita del foco y la investigación se centra entonces en la persona víctima. Intervención y peritajes. Es necesario entonces abordar el hecho de que las víctimas sean imputadas por colaboración con sus tratantes. A menudo es un mecanismo de sobrevivencia, donde muchas víctimas dentro del momento o de las condiciones de trata, como mecanismo de sobrevivencia, intentan colaborar con los victimarios, pero esto no es una colaboración voluntaria o no es una colaboración que nazca de motivos reales, sino que es un mecanismo psicológico para poder sobrevivir a la trata. A menudo esta condición de víctimas no se comprende, de tal manera que es un desafío para los servicios periciales el poder orientar y explicar a los tribunales de juicio, a los investigadores judiciales, al Ministerio Público sobre cómo es la reacción, cómo son las consecuencias de la victimización por delito de trata. También la oportunidad de actuar como peritos expertos para ilustrar a los tribunales sobre algunos elementos importantes que deben de ser tomados dentro de este tipo de victimización. Adelante. Desde un concepto sistémico o un contexto sistémico, este webinar no solamente es un coadyuvante a la prevención, sino también visto desde el punto de vista de la responsabilidad social que tenemos, pues es necesario esa sensibilización que debemos de tener cuando pensamos y abordamos el tema de la trata de personas. A menudo las carencias de políticas preventivas desde las causas estructurales es ausente. Y desde este punto de vista, esta invitación, por supuesto, que hace Asocupa al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para abordar este tema muy importante, no solamente nos lleva a agarrarnos de la mano en la lucha contra la trata de personas, sino también el poder ilustrar a los oyentes, a los participantes, sobre la importancia de poder detectar a tiempo aquellas condiciones de víctimas que puede ser un vecino, puede ser el vecino de al lado, puede ser cualquier persona conocida que pudiese ser víctima de trata. Ya hemos hablado sobre la evaluación con un enfoque traumático y el actuar, por supuesto, como peritos expertos. Adelante. Bueno, también para los servicios forenses, el abordaje debe de ir enfocado en explicar la compleja dinámica de la trata. Acá tendríamos que explicar al tribunal de juicio cómo es la condición de la víctima con nombre y apellido y cómo esta víctima quedó inmersa, cuáles han sido el recorrido que esta víctima probablemente ha mantenido dentro de esta condición de trata y cuáles son los efectos psicológicos que se derivan de esta víctima, de esta condición de daño en esta persona, diferenciándola de otras. Tenemos que ilustrar sobre el impacto del trauma en la memoria y la coherencia del testimonio. Es que una víctima de trata, por supuesto que ha sido impactada con hechos de violencia, va a mantener como parte del daño psíquico, va a mantener algunas condiciones que al recordar o al evocar recuerdos de la violencia probablemente va a desencadenar una ola compleja de síntomas, pero que están directamente relacionados con los hechos de violencia que ha vivenciado. También explicar por qué
y el porqué del consentimiento dado en contexto de coerción y vulnerabilidad carece de valor legal. Una persona que es sometida a tortura y que da el consentimiento, su consentimiento está viciado porque la violencia ejercida va a desnudar a la víctima con respecto a su capacidad para poder tomar decisiones y explicar por qué algunas víctimas se rehúsan a colaborar, ya sea con las entrevistas, en las evaluaciones periciales. No faltará alguna víctima que venga a nuestro despacho y que indique que no quiere ser evaluada como víctima porque no se siente víctima, no se percibe como víctima. Promover mecanismos de denuncia, protección y acceso a la justicia, investigaciones dirigidas al estudio del fenómeno de la trata en el país, considerar poblaciones vulnerables, estudiar, por ejemplo, cuáles son las poblaciones vulnerables, objeto blanco de la delincuencia organizada, que busca precisamente reclutar a esta población vulnerable, niños, niñas y adolescentes, mujeres, para victimizarlas en este tipo de delito, promover mecanismos de denuncia, prevención, campañas permanentes de divulgación dirigidas a diferentes sectores de la población, como por ejemplo este webinar, que por supuesto debe de alertar a la población, debe alertar a los profesionales sobre la importancia de reconocer a aquellas víctimas de trata y las consecuencias de la delincuencia y cómo esta merma las capacidades psicológicas de estas víctimas. A manera de conclusión, necesitamos reconocer y reportar la trata de personas, quizás de una forma anónima, no enfrentarnos a los tratantes, no ser investigadores autónomos, sino diligenciar cuando estamos frente a la sospecha de que conocemos de una historia que pudiese estar relacionado con trata. Debemos entonces de presentar las denuncias respectivas. También debemos de sensibilizarnos sobre la trata de personas, quitar la idea de que la trata no es un fenómeno que ocurre en nuestro país, más bien voltear la mirada a las poblaciones vulnerables que deben de ser protegidas desde los diferentes tejidos sociales, que no pueden estas víctimas de trata de personas quedar sin el apoyo de la sociedad, sin el apoyo de las instituciones que se encargan no solamente de la persecución, sino de la atención, conectar con líneas de atención profesional, priorizar enfoques centrados en la víctima y en el trauma. Bueno, este aspecto va más enfocado a los servicios forenses, a los servicios de intervención, ya sea en el orden clínico, ya sea en el orden asistencial. Desde este punto de vista, para la Unidad de Psicología Forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, como he mencionado ya, hemos acogido esta invitación que es muy importante de Asocupa para poder entonces compartir con ustedes algunas ideas, algunas líneas relacionadas con el impacto psicológico de las víctimas de trata desde un enfoque jurídico y forense. Les dejo a ustedes el logo de la campaña permanente contra la trata, campaña del corazón azul contra la trata de personas. Cuando usted lo vea por ahí en las paradas del metro, en los metros, sepa que hay equipos interdisciplinarios que estamos comprometidos como instituciones también contra la lucha hacia este flagelo y la prevención y, por supuesto, las mejores prácticas periciales en función de dotar a la Administración de Justicia de aquellos elementos que sirvan como coadyuvantes para hacer justicia a las víctimas de trata de personas. Les agradezco mucho su atención y quedo pendiente de sus comentarios, preguntas, si tienen a bien, con mucho gusto. Licenciado, muchas gracias por tan interesante tema. Realmente nos llevamos en conclusión y lo vemos actualmente del porcentaje tan alto que hay en el tema de trata de personas, sobre todo en mujeres y niñas.
Tenemos algunas preguntas. Quisiera iniciar, tenemos una pregunta aquí en el chat. ¿Quién indemniza a las víctimas? No hace Muy la bien. persona. Ok, bueno, ¿quién indemniza a la víctima? Esta es una pregunta muy interesante que, por supuesto, tiene un enfoque del hacer justicia, recordando o ilustrando la labor pericial o como Instituto de Medicina Legal somos brazos auxiliares a la Administración de Justicia. Pero por supuesto de que el Ministerio Público, cuando solicita una pericia psicológica para abordar pericialmente a una víctima de trata, lo hace en función de probar el ilícito. La pericia, junto con todos los elementos probatorios que lleva el Ministerio Público ante el Tribunal de Juicio y los psicólogos también que asistimos a poder exponer o a exponer las conclusiones periciales de nuestro trabajo con el fin de que sea el Tribunal de Juicio quien, al poder determinar que en efecto hubo la comisión de un delito y poder entonces responsabilizar penalmente a quien ha cometido este acto. A la vez, el Tribunal de Juicio es quien se pronuncia sobre aquellos aspectos de indemnización, toda vez que de una u otra forma hayan sido también aducidos por lo recurrente dentro de un proceso penal, por ejemplo, la querella penal o, por ejemplo, la defensa pública de víctimas mediante querella. Puede, y de acuerdo a la ley 458, puede entonces el Tribunal de Juicio pronunciarse sobre la reparación de la víctima. No somos nosotros, sino que es el Tribunal de Juicio. Tiene el micrófono apagado, Margie Lourdes. Disculpe. Muchas gracias, licenciado. Tenemos por acá también otra pregunta que dice, hemos conocido que hay casos de víctimas de trata de personas que realizan transacciones, por ejemplo, en agencias bancarias o remesadoras. ¿Qué signos o conductas pudieran ser indicador para el personal que da atención a estas instituciones? ¿De qué se trata de una víctima de trata de personas? Muy bien, mira, excelente pregunta, porque como se trata de transacciones de carácter económica, debe ser de alerta cuando el empleado observa que la víctima no porta su documento de identidad. Debe ser el primer signo de alerta, sino que hay una tercera persona que mantiene los documentos de identidad de esa víctima y que en el momento de la transacción le presta la documentación a la víctima. La persona debe de portar su documento porque es de ella o de él. Entonces ya es un signo de alerta. Otro aspecto también debe de ser llamativo cuando la víctima no está sola, sino que hay una tercera persona que responde a las preguntas que hace el empleado a la persona que hace una transacción, que no es la persona quien responde, sino que es la tercera persona la que responde por quien se supone que está haciendo la transacción bancaria o en el comercio. También debe ser llamativo el que la persona no cuente con medios de comunicación personal, como por ejemplo número de teléfono celular, correo electrónico, dirección exacta, sino que una tercera persona le presta estos datos como correo celular, número de celular, perdón, o alguna dirección física. Es una tercera persona quien le está prestando esta información a la víctima. También, bueno, otras señales que pudieran alertar como signos que llaman la atención, una persona que se muestra temerosa, nerviosa, que de pronto está expectante respecto a la transacción que va a hacer. Hay signos físicos que pudiéramos tomar en cuenta cuando estamos frente a una persona que hace una transacción en una entidad bancaria. Sujetos que pudieran estar fuera del local o del comercio, que pudieran estar esperando a esa víctima, la recurrencia de la presencia de esa persona al hacer depósitos
cuando los depósitos son a terceras personas sin justificar la procedencia de esos dineros, cuando, por ejemplo, es una transacción que es recurrente a una misma persona o a un país de origen, y preguntar, por ejemplo, qué relación tiene el destinatario final de esos fondos económicos, qué relación tiene con la persona que está depositando, cuál es la procedencia de esos dineros. Pues todo eso tendría que alertarnos cuando la víctima no responde o no sabe responder a estas preguntas que son básicamente de gabinete, ¿no? Son sencillas, pero que en una víctima de trata pudieran alertarnos. Como ya dijimos, algunos indicadores psicológicos que pudieran estar presentes en la víctima. Licenciado, ¿y cómo influye el trauma psicológico y el daño, sobre todo psicológico, ¿no?, que sufren las víctimas de trata de personas en la forma en que recuerdan y principalmente narran los hechos durante un proceso judicial, exactamente? Muy bien. Bueno, lo primero es que debemos de hablar de que cuando ocurre un evento traumático, la memoria, por supuesto, va a ser impactada. Uno pudiera esperar de que una víctima nos cuente una historia, por ejemplo, una historia de victimización de trata, como quien ve una película de principio a fin, y que nos narre la conclusión de la película y que nos hable detalles y todo lo demás, pero resulta de que es equivocada nuestra apreciación. Una víctima de trata va a presentar la historia de trata a manera de cuadros, como quien ve un rompecabezas, ¿sí? Y también la narrativa no va a ser completa de manera inicial. Por esa razón, cuando los intervinientes o los tomadores de entrevista, las víctimas de trata, entrevistan a las víctimas, deben de estar entrenados para poder conocer cuál es la consecuencia del trauma en las narrativas que hacen las víctimas. A menudo a las víctimas se les toma como historias increíbles, pero es que lo que está ocurriendo es que la víctima no habla detalles, o la persona dice haber olvidado algunos cuadros o escenas, o la persona dice no recordar algunos eventos, pero es que es precisamente el trauma psicológico el que causa estos efectos en la persona víctima. Por no decirlo, puede la víctima también idealizar a la persona que le ha victimizado, al criminal, lo puede idealizar, pero lo que se ve allí es una relación de sobrevivencia que de una u otra manera la víctima ha cambiado su percepción sobre el valor de aquella persona, pero como un mecanismo de sobrevivencia. De ahí que un investigador puede decir, pero ¿por qué usted defiende tanto al victimario? Pareciese que la víctima mantuvo una relación con el victimario de pareja, pues resulta que no lo es. Resulta que es esa relación dual, tóxica de amor-odio, ¿no?, entre la víctima y el victimario. Un tema muy delicado. Y licenciado, considerando que la trata de personas es un delito que opera a través de redes criminales, principalmente organizadas, ¿qué desafíos considera usted que enfrentan los sistemas de justicia para investigar estos casos sin revictimizar a las personas afectadas, en base a lo que ya nos explicó? Sí, gracias. Sí, excelente pregunta, porque el abordaje de la trata no solamente desde el punto de vista psicológico deben entenderlo los psicólogos forenses, ¿no?, como parte del día a día. Realmente he hecho especial énfasis en la sensibilización del delito de trata. Considero que los operadores de justicia, desde los investigadores, desde el fiscal, desde el tribunal de juicio, debe estar sensibilizado con respecto al tipo de víctima y a las consecuencias psicológicas de este fenómeno de víctima de trata, porque si no comprendemos por qué una víctima decide callar o por qué es difícil acceder a la narrativa de esta víctima, y no estamos comprendiendo de que muy probablemente está relacionado con el trauma que ha vivenciado, que ha vivido, o que manifiesta conductas de huida,
manifiesta desconfianza a la entrevista al investigador, o porque no se permite hablar de aquellos aspectos porque le da vergüenza, porque la expone, y no comprendemos a veces que la víctima ha narrado una infinidad de veces la misma historia y se le sigue preguntando, se sigue pues recordando aquel aspecto importante. Entonces es necesario que reforcemos la sensibilización de los operadores de justicia, de quienes persiguen el delito, con entrevistas pertinentes, enfocadas, conocedoras de qué es lo que se va a entrevistar, con preguntas puntuales para evitar que esa víctima sea revictimizada con múltiples preguntas a la vez, sino que concentrar en sesiones de calidad y donde esta víctima pues, pueda darnos la información oportuna. Y también mencioné centrarnos también en el victimario más que en la víctima, porque tal parece de que el objeto de investigación es la víctima y nos olvidamos del victimario, ¿no? Pues tendríamos que ir a investigar aquellas conductas comisivas o que llevaron a cabo los diferentes victimarios para llevar a aquella víctima a ser víctima de trata. Centrarnos en el victimario más que en la persona víctima. Es correcto, y vemos que este tema de la trata de personas es una de las violaciones más grandes a los derechos humanos en la actualidad. Y no se trata solo de cifras o estadísticas, como bien usted lo mencionó, sino de vidas humanas que son explotadas, engañadas y privadas de su libertad. Licenciado, excelente exposición. Muchas gracias. Y bueno, cedo el paso a la licenciada Lorena. Bueno, muchísimas gracias a todos. Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento al licenciado Colorado. De verdad fue un honor tenerlo con nosotros. Gracias por compartir su valiosa experiencia y conocimientos desde la psicología forense, y siendo este un tema tan complejo y sensible como la trata de personas. Te agradezco también, Lourdes, por la moderación y por tus aportes. Y pues les agradecemos a todos los presentes por acompañarnos el día de hoy. También les invitamos a que se mantengan pendientes en nuestras redes sociales, donde estaremos publicando los próximos webinars. Así que, sin más, a todos, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Lourdes, y gracias, licenciado Colorado. Hasta luego. Siempre a la orden, y para el Instituto de Medicina Legal es un honor también el que hayan extendido esta invitación. Lo hacemos con mucho agrado. Que tengan excelente día. Muchísimas gracias.